Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa Ideas Geniales que por iniciativa del Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego y ADN 40 me da la dicha de compartir con Gerardo Laveaga uno de esos temas, esas ideas geniales que nos han dado rostro a la humanidad. Y te pregunto, Gerardo, hoy por hoy que está tan ferviente el tema, tan oportunamente, los jueces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es una idea genial ese tercer poder embestido por los jueces? En toda sociedad, Isabel, surgen conflictos. Nos guste o no nos guste, queramos o no. Si tú vives con una persona, o con dos, o con tres, va a haber conflictos. En una pareja hay conflictos. ¿Quién usa primero el baño? ¿Quién lo usa después? ¿Por qué dejan la pasta abierta? Y en una sociedad, mientras más grande y sofisticada es, los conflictos más grandes y sofisticados son. Y es importante que haya quien resuelva los conflictos. Y esa persona entrenada profesionalmente para resolver conflictos se llama juez. Lo ideal es que tú y yo resolvamos un conflicto que tengamos. Oye, yo voy de este lado de la mesa, tú vas de este, o con tu pareja, o con tus hijos, o en la colonia donde vives. Pero cuando no se puede resolver entre nosotros el problema, sí se requiere gente profesional que lo haga. Y a lo largo de la historia, los jueces han sido un factor de estabilidad fundamental para que la sociedad funcione. No, sin duda, nos podemos remontar a periodos de la historia, incluso parábolas bíblicas, que una muy justa, porque vamos a la palabra importante, la justicia. Quizá lo que es justo para ti no es justo para mí. Y empezamos un debate que es milenario, es parte de la humanidad. Salomón dijo, el hijo divídanlo entre dos. Obviamente imposible, ¿no? Llegar a esa debida impartición de Oye, justicia. pero cuéntanos bien la anécdota, que es una gran anécdota. Claro, llegan dos mujeres argumentando que eran las madres de ese hijo y entonces él muy justo, muy salomónicamente dice, pues divídanlo entre dos. Evidentemente esto causaba la muerte del niño. ¿Cómo llegar a Pero la debida impartición? la primera mujer dijo, adelante, me gusta. Claro. Y la segunda dijo, prefiero que se lo den a la otra. En Y ese Salomón momento, dijo, claro. me doy cuenta que la que quiere que viva el niño es la verdadera madre, y por lo tanto se le entregó a la verdadera madre. Ese es un juicio de lógica. Y a eso te quería yo llevar justamente. Ese juicio, esa interpretación que hace después Salomón al decir, ok, la justicia es mitad y mitad, pero la interpretación de ver que una mujer que realmente tiene un dolor por ver que iba a morir el hijo, ahí está, esa es la madre. Pero bueno, ese juicio, ese criterio que tiene Salomón y ese criterio que tuvo para entender cuál era la madre, es la búsqueda de la impartición de justicia correctamente, ¿no? Esa persona tiene que tener ese criterio y el resto decir, le tengo confianza al juicio y al criterio de ese juez. Y entonces los jueces requieren procedimientos, reglas. ¿Quién puede probar? ¿Quién puede deducir a su favor? Tuvo el tiempo que la ley fija, porque si el rey, en este caso el rey era todo. Sí, sí. El rey decidió porque me late que es así. Claro. Pero no siempre es así. Y los problemas, repito, suelen ser complicadísimos. Y el juez tiene que tener una gran cantidad de pruebas, de evidencias, de testimonios, de documentos para decir, tú tienes razón y tú no tienes razón. Y a veces las dos partes acaban molestas porque le das la razón a la parte A en esto y a la parte B en esto. O le das solo la razón a A cuando B pensaba que la tenía. Y entonces tiene que haber jueces de jueces, que son los jueces de apelación. Oiga, señor, no quedé contento con el juicio de este juez. Escalas a un segundo rango. En México están los jueces, luego están los magistrados y eventualmente puedes ir hasta una tercera instancia que es la Suprema Corte. Claro. Es decir, no quedé contento ni con el juicio del 1, ni con el juicio del 2 y me voy al 3, porque además me están violando un precepto constitucional. O sea, hay jueces de distintos rangos. Totalmente. Y acabas de hacer un abanico de todas las maneras en que se ha impartido justicia. Pongamos el caso de México, ¿no? En este caso, cómo se impartió la justicia durante 300 años, que era a través de esa real audiencia, real porque era el rey. Y tú que eres abogado me vas a poder explicar, instalada en tribunales que se encargaban de la administración de justicia en grado de apelarle al rey. ¿Qué manera de entender el poder del rey? Tú como ciudadano tenías una querella, tenías una complicación por terrenos, por linderos. Bueno, pongamos el caso que tuvo Hernán Cortés en demostrarle al rey que no había tenido una participación negativa, sino todo lo contrario, a su favor, pero es apelarle al rey. Cuando esto cambia
en nuestra primera constitución, que estamos festejando 200 años, que hay que festejarlo, de esa primera constitución, cambia por completo ese espíritu y ya no es una sola persona, sino son estos especialistas de los que tú estás hablando, parte de la sociedad a la cual tú le delegas esa confianza de decir, tú vas a apelar si tengo razón o no. En la época medieval y antes, México fue un poco, vivió esto, era el rey la última instancia, pero en la época medieval o en épocas más antiguas, el rey hacía la ley, lo hemos platicado aquí mismo, Sí. usted va a pagar la mitad de sus ingresos. Aplicaba la ley, vean que haya cuánto recibió y que me dé lo que dé. Y si había controversias, el mismo rey dirimía la controversia. ¿Cómo? Me dio el 40%, la ley que yo hice dice que el 50%. A la cárcel la señora por no cumplir con la ley. Por eso mucha gente se dio cuenta que no era posible que el rey hiciera la ley, aplicara la ley y dirimiera controversias. Y surge una gran idea genial que hemos platicado, la división de poderes. Que quien hace la ley, los legisladores, diputados y senadores en México, sea distinto a quien aplica la ley, que es el Poder Ejecutivo, y distinto también a quien dirime controversias. Eso nos garantiza autonomía y, sobre todo, imparcialidad. Por eso es muy importante que los jueces sean un cuerpo profesional técnico, que no esté ligado a los diputados ni a los senadores, que no esté ligado al presidente, que tenga relación con ellos, claro. En alguna época en México, digo, que es tu tema, México, el presidente, y pienso en presidentes por revolucionarios, Sí. pienso, a ver, me imagino a Díaz Ordaz o me imagino a Echeverría. Señor juez, esta persona no dio el donativo que le pedí, castíguela. Oye, señor presidente, pero es inocente, no importa, castíguela, gracias. Sí, señor. Eso no era un juez independiente ni era un juez autónomo. Totalmente. Era un empleado del presidente. Se trata de que el juez diga, señor presidente, perdón, pero usted no puede hacer lo que le dé la gana. Claro. Oiga, quiero que perdone a esta persona porque me ayudó en el partido. Bueno, y esa parte que tú estás justamente hablando, lo dice Montesquieu en 1748, es la gran revolución, lo que cambia es el parteaguas de la historia. ¿Por qué? Porque al poder hay que limitarlo desde el poder. Claro. Y me parece increíble darle ese nivel a ese tercer poder, que son los jueces, decirle tanto al Ejecutivo como al Legislativo, no, espérame, porque además, fíjate Gerardo, aquí es ayudar a la minoría, no se trata de mayorías. La ley es todo lo contrario. Qué difícil es. Si bien la jurisprudencia es que quien da, hubo otro caso, esta señora puede ser que ella haya tenido este caso, bueno, y se da un precedente en la impartición de justicia, sigue siendo un caso personalísimo. Y entonces es ahí donde Montesquieu dice, no existe derecho humano si no existe la impartición de justicia, pero no comprometida al poder ejecutivo, o al poder del rey, o al poder del presidente, o al poder del dictador, llámale como tú quieras. Tiene que ser un grupo de personas que no estén supeditadas. Volvamos al caso mexicano y estos jueces que dices de la época monolítica de ese partido hegemónico del siglo XX. La sensación que tiene ese individuo ante el poder es, estoy perdido. Estoy perdido porque ya me enojé con el presidente, ya me peleé con el gobernador. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces, lo que va avanzando en una democracia es que esos poderes estén aceitados perfectamente cada uno en su ámbito. ¿Por qué? Porque tú sientes una palabra importante, confianza. Y hay muchas formas de entender la carrera judicial. Mencionemos dos, el common law y el sistema romano canónico. En el sistema romano canónico, que es el nuestro, el juez es un burócrata judicial. Y no lo digo despectivamente, ¿eh? Son burócratas muy preparados, pero que ven la ley, ven lo que pasó, revisan la jurisprudencia, su caso se ajusta a esto, ya lo probó, la contraparte no probó, se aplica el artículo 36, el artículo 42, el tratado internacional tal, y esta es la sentencia. En el common law no es así, no son burócratas judiciales, son hombres sabios, son hombres que aplican precedentes. Y es más, en Estados Unidos están más pendientes de la propia Constitución que de la ley misma. Dicen, lo que le pasa a usted, señora, va con esto. Hace 2 años pasó algo así, hace 200 pasó algo así, por lo tanto es esto. Y en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, los jueces son héroes nacionales. En países como España o Alemania o México son burócratas competentes, ambos importantísimos. Claro. Pero son dos tradiciones jurídicas difíciles de conjuntar, aunque hoy ya cada día, cada tradición aprende de la otra.
Porque vuelvo a Montesquieu, y los balances y los chequeos, tú checar, El check and balance. check and balance, el que tú hagas un examen de esa impartición de justicia, o más bien, no de esa impartición de justicia, de ese Estado que no llegue al autoritarismo, se necesitan los famosos contrapesos. Y un juez ejerce esa función en la sociedad. Es el contrapeso a ese poder que puede ser el legislativo y el ejecutivo. Es maravilloso que estén unos y otros en su ámbito. Y para ser juez tienes que tener, además de gran preparación y además de gran autonomía, un gran valor personal. Lo vimos en Estados Unidos cuando llega Trump y dice, ya no pueden entrar los migrantes, ya no pueden regresar los árabes, ya no. Y los jueces le dicen, a ver, señor presidente, perdón, está usted violando la ley. Ese no es el espíritu de la Constitución. Claro. Oye, yo soy el presidente, sí, pero aunque usted sea el presidente, no puede violar la ley. Esos son jueces fuertes y es una judicatura que vale la pena repetir y duplicar en todos los países. Qué tristeza tener jueces que son elementos, burócratas y empleados de un presidente porque o de un además, Congreso. lo acabas de decir, de un periodo, de un término presidencial, porque los jueces son de por vida. Y acabas de decirlo, es un honor. Porque tú tú estudias la carrera de leyes y empiezas a buscar la manera de ejercer. Y de pronto te vuelves ese faro en la sociedad y la gente dice, el criterio de Gerardo es importante. Y te vuelves un juez, pero es de por vida. Técnicamente tienes una preparación única. Tu manera de impartir esa justicia se va sumando y me parece que debe de ser transeccional, transperiodos, de mucho tiempo. No es una cuestión de un cargo por elección pública, ya eso entró ya directo a la dinámica, más bien no a la dinámica, a la controversia que está dando toda esta dinámica del debate actual. Yo no podría saber cuántos nombres son esos técnicos especializados que tienen toda la vida con una carrera más allá de sexenios, más allá de partidos, porque entonces lo que hacen sería supeditarse a esa política. Yo quisiera, como sociedad, y espero, esa judicatura de la que tú hablas, que no esté vinculada a una política, sino que sea su carrera técnica. La duración de un juez es variable. Por ejemplo, en Estados Unidos un ministro de la Corte dura toda su vida. Es un cargo vitalicio. En México duran 15 años. Lo importante es que no lo remuevan antes de esos periodos. Que el juez sepa que va a estar ahí 15 años, o 5, o 6. Porque si los vienen a remover, como ahora se está pretendiendo, pues entonces quitas toda la seguridad jurídica. Yo no quiero invertir como inversionista interno, ni como inversionista externo en un país donde me cambian los jueces cada rato. Es más, hay grandes criterios de la ONU, de la Corte de San José, del Tribunal Europeo, donde se habla de la inamovilidad de los jueces, inamovilidad dentro de ciertos periodos. Claro. Porque el juez es el control técnico de la democracia. Así como hay un control popular, que es el voto, vamos a votar por el diputado, por el senador, por el gobernador. De acuerdo. Sí, pero el juez se encarga de que todo se cumpla conforme a la ley que hicieron estos colegas, y de pronto se hace una ley, los colegas votan, el pueblo sale a votar y decimos, queremos que el presidente dure 6 años. Votamos. Alguien tiene técnico que revisar que en efecto el presidente esté 6 años, porque fue la voluntad popular. Claro. El juez no va contra la voluntad popular, simplemente dice, a ver, ustedes dijeron que 6 años. Ustedes dijeron que el presidente puede hacer esto, pero esto no. Gracias, Gerardo. No, Isabel, qué privilegio platicar contigo. Y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima aquí en este programa de las ideas geniales de la humanidad. Gracias.